la espectrometría de absorción atómica, cuyo objetivo es la determinación de la composición elemental de las muestras, eso quiere decir de los elementos que constituyen a una muestra en sus distintas proporciones. Por lo tanto, es una técnica que no solamente determina qué tipo de elementos constituyen una muestra, sino que también su concentración. Eso quiere decir que tiene la misma finalidad que la espectrometría de emisión atómica. Existen algunos matices que son importantes resaltar y que vamos a ver en esta clase. Primero vamos a ver qué es la espectrometría de emisión atómica, cómo se utiliza, para qué sirve, ¿ya? Y qué principios la rigen. Lo que más me interesa en este curso es ver los principios fundamentales que constituyen a esta espectrometría. Bueno, ¿qué es lo que es la espectrometría de absorción atómica? Es una técnica espectroscópica que mide la radiación electromagnética, que es absorbida por los elementos constituyentes de esa muestra. Eso quiere decir que los elementos tienen distintas, dijimos en la primera clase de este curso. Una de ellas es la absorción o también la emisión, como vimos en la espectrometría de emisión atómica. Pero ahora vamos a pasar las propiedades que tiene los elementos de absorber la radiación electromagnética. Y eso cómo se mide para determinar finalmente su concentración. ¿Para qué sirve? Obviamente es para determinar la composición elemental de muestras de distinto tipo. Muestras de tipo industrial, de materiales, de muestras de tipo toxicológico, muestras bioanalíticas, o sea, de la biota, de medio ambiente. De lo que ustedes imaginan, va a poder ser determinada su composición elemental a través de esta técnica de absorción atómica. Entonces sirve para determinar la composición química elemental y la concentración de los elementos que la constituyen. Eso es para lo que sirve. ¿En qué rangos de concentración? En rangos bastante diversos. En general se usa esto para concentraciones relativamente bajas, o sea, estamos hablando de trazas, miligramos por litro o miligramos por kilo, o menores, microgramos por kilo o nanogramos partido por kilo. Esas son las concentraciones que esto abarca. ¿Y cómo se utiliza? Lo vamos a ver hoy día, cómo se utiliza esta espectrometría y cuáles son los principios fundamentales que la rigen. Ok. La espectrometría de absorción atómica es la segunda espectrometría que vamos a ver nosotros. Dentro de esa espectrometría está... Dentro de esa espectrometría está la espectrometría de emisión atómica, que ya la vimos en la clase pasada, y que su siguiente paso es que ustedes vean la espectrometría de absorción. Entonces tenemos dos fenómenos que eran medidos, la absorción y la emisión. Ahora vamos a ver la absorción atómica por parte de los elementos. Y la fluorescencia atómica y la espectrometría de masa la vamos a dejar para los cursos de posgrado. Ok, aquí se define, ¿cuál es la definición? Siempre es importante tener una definición. Primero que nada es un método o una técnica. Si uno quiere ver solamente, describir solamente la parte de la medición, cómo se mide, es una técnica. Pero si incluye la parte de el tratamiento de la muestra, cómo se hace con la muestra, por ejemplo, para transformarla de un sólido a un líquido, si es una piedra, una roca, transformarla en un líquido, disolverla, cuáles son las calibraciones que se hacen, ese es el método completo. ¿Ya? Entonces, lo vamos a definir como un método. ¿Ya? La espectrometría de absorción atómica es un método en la cual se mide la intensidad de la radiación electromagnética absorbida. Y aquí me quiero detener. Entonces lo que estamos midiendo ahora es el fenómeno de absorción de radiación electromagnética por parte de átomos. O sea, los elementos que constituyen, y esos átomos deben estar en forma bastante estricta en estado gaseoso y en estado fundamental. A diferencia de la emisión atómica, los átomos para absorber energía deben estar en estado gaseoso y fundamental. No pueden estar en estado ionizado como en el caso de la emisión atómica. Y ahí está una de las primeras grandes fundamentales con respecto a la emisión atómica. Los átomos absorben energía, absorben la radiación electromagnética solamente cuando están en su estado gaseoso y fundamental. Lo que se mide entonces es la radiación o la intensidad que es absorbida. Y eso se mide por diferencia, al igual que la emisión molecular, la absorción molecular, por diferencia de la
radiación electromagnética incidente con la emergente, que pasan a través de una nube de átomos en estado gaseoso. Ok. Y otra gran diferencia también es que los elementos o los átomos son excitados por una radiación electromagnética específica. Ya no tenemos como elemento de excitación a una llama o a un plasma, que es una fuente de excitación térmica. Ahora tenemos una fuente de excitación electrónica, que es una radiación electromagnética. Tenemos una fuente de radiación que va a ser la que va a producir la excitación de los electrones en los átomos. Entonces ya tenemos grandes diferencias solamente en la definición con la emisión atómica. Después, si uno quiere representar esto en forma bastante esquemática, tenemos lo siguiente. Tenemos átomos en estado gaseoso y fundamental. Para eso tendríamos que haber descompuesto la muestra, pero eso lo vamos a ver más adelante. Supongamos que tenemos los átomos en estado gaseoso y fundamental. Átomos, ¿qué significa esto? Fundamental, que tienen todos sus electrones de valencia. Y a esos átomos se le hace incidir una luz o radiación electromagnética. Luz que está caracterizada por una cierta longitud de onda y una cierta intensidad cero, que vamos a llamar. Al entrar en contacto esa radiación electromagnética con los átomos en estado gaseoso, van a producir, cuando los electrones de estos átomos acoplen o interaccionen con esta radiación, van a producir una a un nivel superior de energía. Y esto se denomina un elemento en estado excitado. Esa excitación electrónica de los elementos va a ser bastante breve, del orden de los microsegundos, y después se va a producir un fenómeno de decaimiento a su estado fundamental, produciéndose la emisión atómica, ¿no? Vamos a medir, en este caso, va a ser la radiación que sale, el I emergente, y lo vamos a contrarrestar con el I, con la intensidad o la potencia de la radiación incidente. Y por lo tanto, al igual que en la espectrometría de absorción molecular, lo que vamos a calcular va a ser una relación entre el I emergente partido por el I incidente o el I sub 0. Y esa es una especie, lo que se denominaba la transmitancia, y se transformaba a absorbancia, y se hacía cumplir una ley lineal, que era la ley de Lambert-Beer, que describía los fenómenos de absorción de radiación electromagnética por parte de la materia. En este caso, la materia está constituida por átomos en estado gaseoso y en estado fundamental. Entonces, acá lo que faltaría en esta descripción es colocarle una G que indica que los átomos están en estado gaseoso. Ok, entonces repasemos. ¿Cuál sería la diferencia con la emisión atómica? Primero, que lo que se mide acá es el fenómeno de absorción de una cierta radiación que tiene cierta longitud de onda y cierta intensidad. Segundo, que el fenómeno de absorción o el fenómeno de excitación de los electrones lo produce una fuente de radiación electromagnética, no una fuente térmica. Por lo tanto, aquí tenemos luz. Luz es lo que produce el fenómeno de excitación. Esa excitación consiste en elevar los electrones a orbitales que están en estados superiores de energía. Y al producirse esa transición, se produce una disminución de la intensidad de la radiación, produciendo, por lo tanto, una intensidad de la misma longitud de onda, pero que ahora se denomina I sub E, o intensidad de radiación emergente. Esto se contrasta o se calcula la relación de la intensidad emergente dividido por la intensidad incidente y se obtiene la transmitancia. Y esa transmitancia es inversamente proporcional, la transmitancia es inversamente proporcional al menor logaritmo de esa transmitancia es igual a la absorción. Ok, ¿para qué sirve? Al igual que en la emisión atómica,
Esta técnica de espectrometría de absorción atómica sirve para determinación de metales, semimetales, algunos metales alcalinos térreos, alcalinos, metales de transición, semimetales e incluso ahora en los últimos avances se pueden determinar elementos que no son metálicos a través de esta técnica. Por tanto, esto ha cambiado en el tiempo. ¿En qué tipo de muestras? Por ejemplo, en medio ambiente, aire, suelo, sedimentos, agua. Todo lo que sea cumplimiento de normativas. También se usa la espectrometría de absorción atómica, por ejemplo, para medir el mercurio, el cromo, el cobre, que son elementos tóxicos, ¿no es cierto? Y también para medir plomo en aire o en residuos industriales líquidos. También se usa muy intensamente la espectrometría de absorción atómica en minería, en la industria de alimentos, farmacéutica, química. O sea, son técnicas que se complementan o incluso compiten con la espectrometría de emisión atómica. En biomedicina, en toxicología, en química bioinorgánica, en laboratorios se ocupa muy poco. En general, en los laboratorios clínicos se usan principalmente la espectrometría de emisión atómica, estos alcalinos y alcalinos térreos relevantes para el metabolismo fisiológico, para la fisiología del cuerpo humano. Sin embargo, cuando se hacen investigaciones de intoxicaciones por metales pesados o intoxicaciones, por ejemplo, con arsénico, es necesario recurrir a las técnicas de absorción atómica. Se usa mucho en agricultura, en alimentos y principalmente para obtener la concentración de elementos en partes por millón o billón. O sea, es bastante parecida a lo que pasamos en la espectrometría de emisión atómica, ¿verdad? Esto no lo voy a ver, traza, ultratraza. Aquí sí tienen un poco la evolución de esta metodología a lo largo del tiempo. Tenemos que las primeras eh, científicos que observaron estas líneas de absorción ya fueron, por ejemplo, los que observaban el espectro de emisión del Sol y veían que al espectro de emisión del Sol aparecía con ciertas bandas o líneas de absorción donde no se producía la emisión. Y eso quiere decir que había ciertos componentes de la atmósfera que estaban absorbiendo la radiación. Y eso fue descrito por Wollaston en 1802. Después se desarrollaron algunas fuentes de emisiones de luz, como las lámparas de cátodo hueco, que las vamos a describir, que son las fuentes de radiación que permiten la excitación en 1914. En el 55, Walsh propone o describe la aplicación de esta técnica analítica de espectrometría de absorción atómica, que en inglés se abrevia AAS, que significa Atomic Absorption Spectrometry. AAS. Y el primer equipo comercial se generó en el año 59. En el año 60, Lvov y Massman, Lvov es un profesor ruso, ¿ya? Y el profesor Massman describen el horno de grafito, que es otra fuente de producir los átomos, nada más que eso. Pero el fenómeno que se mide es el mismo, es la absorción atómica. Y el equipo comercial que ya comenzó y nunca se dejó de producir, va sacando distintas versiones a medida que pasa el tiempo, se renueva, sobre todo la electrónica y parte de la óptica. Sin embargo, el principio fundamental de medición se mantiene constante del año 59. Y todavía se compran equipos de absorción atómica. Aquí ustedes ven, por ejemplo, una representación también bastante esquemática de lo que sucede con los átomos en estado gaseoso y fundamental. Esto se pueden escribir así, ¿no es cierto? Como está acá, ¿ya? Con su electrón representado por un círculo naranjo en un nivel inferior de energía, y lo que recibe esto es radiación electromagnética de cierta energía, de cierta longitud de onda y cierta intensidad, y eso produce el fenómeno de absorción de esa luz. Y ese fenómeno de absorción se produce porque se generan estados excitados, electrónicos excitados en los átomos que constituyen la muestra. Ahora, estos átomos deben estar circunscritos en un área que vamos a llamar el atomizador.
el atomizador. Entonces, esta área, que va a ser un componente del equipo, lo voy a escribir acá, el atomizador. Ese atomizador tiene varias funciones y son similares a las funciones que tenía la fuente de excitación térmica en la espectrometría de emisión atómica. Sin embargo, hay una que no puede ejercer, que es la ionización. Entonces, en el atomizador se tiene que producir la descomposición de la muestra en átomos, en estado fundamental y gaseoso. Y ahí para la definición. Ya no puede convertirse en un ionizador. Si ioniza, vamos a producir un desmedro en la medición del fenómeno de absorción. Entonces, esta línea ondulatoria representa la luz que pasa a través de esta área donde están circunscritos los átomos en estado gaseoso y fundamental, y acá tiene una cierta intensidad que está representada por la diferencia entre el estado, el vector, ¿no es cierto?, el valor del vector electromagnético, el máximo y el mínimo, eso representa la intensidad, y acá obviamente el valor de intensidad disminuyó, y esto se llama intensidad emergente y este se llama intensidad incidente. ¿Y esto por qué se produce este fenómeno de disminución de la intensidad? Porque parte de los fotones se absorben. Se absorben los elementos que están en estado gaseoso, y le voy a colocar a todos acá un circulito arriba que representa que están en estado gaseoso y fundamental. Listo. ¿Qué tipo de atomizadores existen para realizar esta técnica? Existe nuevamente la llama, una llama de aire acetileno principalmente, y también de hidrógeno en algunos casos, y el horno de grafito, que es básicamente una estructura cilíndrica donde se incorpora la muestra, no en estado de aerosol, sino que en una gotita, una pequeña microlitros de muestra, y este horno, como está constituido de grafito, se calienta a altas temperaturas, 2000, 3000 grados, y se produce la descomposición y la atomización de la muestra dentro del horno. Y lo vamos a ver con detalles en la próxima clase. Ok, entonces, ¿en qué se basa esto? La espectrometría de absorción atómica se basa en la medición del fenómeno de la absorción. Vamos a tener que cuantificar el fenómeno de absorción. Entonces, aquí hay varios matices que ustedes deben entender que me gustaría que quedaran claros en esta clase. Ahora, la medición se realiza a una longitud de onda y lo que se mide no es una intensidad, sino que se mide la relación entre la intensidad emergente dividido por la intensidad cero. Esa es la primera diferencia con respecto a la emisión, ¿no es cierto? La longitud de onda demarca el elemento que se quiere medir. Eso no cambia, ¿verdad? Y esta relación va a marcar la relación cuantitativa. Ok, entonces nosotros tenemos que la radiación electromagnética en los átomos debe tener una energía específica, o sea, una radiación que entre en resonancia con los electrones que tiene la muestra. Entonces, la radiación electromagnética debe ser emitida por una fuente luminosa, que es casi monocromática. Tiene una radiación muy, muy característica. Entonces vamos a colocar que esto tiene una cierta longitud de onda. Ahora, lo que vamos a decir también es que la línea de resonancia presenta un rango muy angosto de longitud de onda, o sea, es prácticamente monocromática. Y el detector va a recibir la intensidad de los fotones de la luz absorbida, o sea, de esa longitud de onda y esa relación. Esto hace que tenga más sensibilidad, o sea que se puedan determinar concentraciones bastante bajas, y también tiene una linealidad bastante exacerbada. Ahora, en comparación con la emisión atómica, la sensibilidad de esta técnica, dependiendo del atomizador que se use, puede ser mayor. Si se usa una llama, va a ser menor. La sensibilidad de la absorción atómica es mayor que la emisión atómica de llama. Sin embargo, no es mayor que la emisión atómica con plasma.
La emisión atómica con plasma tiene mayor sensibilidad que la absorción atómica con llama. Pero la versión que se hace con horno de grafito como atomizador tiene mucho mayor sensibilidad que el plasma y que la llama por emisión atómica. Entonces hay distintas configuraciones que ustedes van a tener que familiarizarse con todas ellas. ¿Cuáles son las leyes que regulan la absorción atómica? Las leyes que regulan la absorción atómica afortunadamente son conocidas para ustedes y esta es la ley de Lambert-Beer, ¿no es cierto? Y la ley de Lambert-Beer relaciona la intensidad de una radiación electromagnética con su concentración, con la concentración de la materia que está produciendo esa intensidad. Y esto se pasa a una escala logarítmica por razones obvias, porque las disminuciones de las intensidades se dan en varios órdenes de magnitud y por lo tanto es conveniente representarlo en forma logarítmica, donde se representa el logaritmo del I emergente partido el I0, lo que es lo mismo que el P emergente partido por la potencia incidente. Es exactamente matemáticamente sería lo mismo. Y cuando esto es el menos logaritmo, ¿no es cierto? El menos logaritmo, cuando se hace el menos logaritmo, esto se transforma en absorción. Y esa absorción está representada por una constante que depende de cada canalito que está absorbiendo, en este caso el elemento en particular, B, que es el largo de la celda donde se hace la medida, y C, que sería la concentración, que es lo más importante, la concentración del elemento. Ok, entonces B y K, esto se puede representar acá, esto sería la constante, ¿verdad? Esto sería la intensidad, la absorción, que es el menos logaritmo del I partido por I0, el menos logaritmo que se nota ahí, el menos logaritmo, y la concentración, que sería el C. Y ahí tenemos la ley de Lambert-Beer, que está aplicada ahora no para moléculas en disolución, sino que para átomos en fase gaseosa. Ok, lo que tenemos que tener en cuenta es que bajo los principios de Boltzmann, ¿ya? Este es un físico que describió los estados de la materia a distintas temperaturas. Lo que necesitamos en este caso es tener una razón, ¿ya? De átomos excitados. N sub J son los átomos excitados o ionizados, ¿no es cierto? Y acá están los átomos en estado fundamental, ¿ya? Esta razón tiene que ser bastante baja. ¿Eso qué quiere decir? Que para medir la absorción atómica, esta razón entre los elementos ionizados partido por los en estado fundamental debe ser muy pequeña. O sea, los átomos deben estar en estado fundamental. En el caso de la emisión, se requiere lo contrario, que los átomos en estado ionizado sean mayores que los en estado fundamental y por lo tanto esta razón debe ser grande. Entonces, en absorción vamos a conseguir esto. ¿Cómo se consigue que la mayor proporción de los átomos esté en estado fundamental? Simplemente no aumentando tanto la temperatura, sino que trabajando en temperaturas que no superen los 3000 grados Celsius. Cuando hablamos de 2000 grados Celsius, tenemos que la mayor parte de los átomos van a estar constituidos por átomos en estado fundamental, no ionizados. Si uno aumenta la temperatura y llega a los 5000 grados Kelvin o Celsius, vamos a tener que la mayor parte de los átomos va a estar en estado ionizado. Y aquí hay distintas cálculos que hizo Boltzmann, por ejemplo, a temperatura de 300 grados Celsius, calculó mediante su fórmula la razón que había entre los átomos en estado ionizado, partido por los fundamentales, y por ejemplo a 300 grados Kelvin que corresponde a una baja temperatura, prácticamente a un poquito más de 25 grados Celsius, esa razón es que existen mucho mayor cantidad de elementos en estado fundamental.
¿Ya? Si subimos la temperatura a 5800 grados Kelvin, tenemos que la razón es 10 elevado a menos 8, o sea, aumentan bastante los átomos en estado fundamental, pero si nosotros aplicamos una temperatura ambiente, no existe espontáneamente la serie de Balmer. Eso quiere decir que no existe la emisión en el espectro visible, ¿ya? No existe la visible. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los elementos están en estado fundamental y por lo tanto no existe una emisión. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener temperaturas relativamente modestas o bajas en comparación con las temperaturas que se generan en los plasmas. Y estas condiciones en general se consiguen en las llamas. Por eso se trabajan con llamas o también se consiguen en los hornos, que uno puede controlar bastante bien la temperatura, pero temperaturas relativamente bajas. Ok, entonces, como conclusión se dice que la razón entre átomos en estado excitado y átomos en estado fundamental se incrementa exponencialmente con la temperatura y lo que tenemos que hacer es mantener esa temperatura. ¿Cuál es un equipo? Un equipo se configura de varios componentes. Dentro de los principales componentes está la fuente luminosa. Esto se denomina fuente luminosa o la fuente de luz o radiación electromagnética, que es lo que está acá. Algunos lo dicen lámpara, pero es una fuente de radiación electromagnética. Luego aquí está el atomizador. En el atomizador produce la descomposición de la muestra y genera átomos. Voy a colocar acá N0 gaseoso, átomo en estado gaseoso y fundamental, que puede ser una llama. Aquí falta el sistema de introducción de muestra, que también se hace, por ejemplo, a través de un nebulizador, para este caso cuando se ocupa una llama. Después está el monocromador, que selecciona la longitud de onda, ya saben ustedes, a través de un monocromador, o sea, a través de una red de difracción, un arreglo óptico, y finalmente está el detector. El detector posterior al monocromador. Y el detector lo que hace, mide ya la intensidad emergente a una determinada longitud de onda. ¿Cómo mide ese detector la intensidad de la radiación electromagnética incidente, el I0, que se produce acá? El I0. El I0 se mide cuando este haz de luz es desviado, y acá está en color azul, voy a colocar acá en color azul, este haz de luz se desvía con un espejo, ¿ya? Y forma, aquí tiene un espejo cóncavo, otro espejo. Voy a colocar espejo 1, espejo 2, espejos focalizadores. Después va acá, viene otro espejo, 3, y pasa al monocromador. Y esto es lo que se mide, este es el I0. Eso quiere decir el haz de luz que no pasa por la muestra. Si ustedes se dan cuenta, aquí se produce un bypass. La muestra se bypassea. Bypass. La muestra no pasa por la muestra, sino que a través de un sistema de espejos, espejo y este otro espejo, hace que el haz de luz vaya directamente hacia el monocromador y no pase por la muestra. Ahora, como este espejo es un espejo que rota, ¿ya? En esta parte donde está vacío, el haz de luz va a seguir directamente, va a incidir sobre la muestra. Entonces voy a escribirlo en rojo. Ahí, cuando este gire, va a pasar directamente hacia la llama o el atomizador. Y ahí va a producir, obviamente aquí va a producir el haz que no pasa, aquí dice que pasa, que no pasa por el atomizador. Y este es el I emergente. ¿Ya? Aquí va a pasar, este pasa por el atomizador. Y por lo tanto, el monocromador va a seleccionar esa misma longitud de onda y el detector va a detectar el I0
0 a esa longitud de onda. Excelente, entonces tenemos dos formas de medir la intensidad. Uno es cuando esa luz pasa por la muestra, se mide el I emergente, porque pasó por la muestra y los átomos absorbieron parte de su intensidad. Y para medir el I incidente, el I0, el haz de luz simplemente se desvía a través de un bypass óptico y se le hace un bypass para que no pase por el atomizador, sino que pase directamente desde la fuente luminosa, desde la lámpara que está acá, hacia el detector, sin pasar por la muestra. Y ahí se puede calcular fácilmente el I0. Ahora, si este espejo rotatorio, cuyo nombre es Chopper, así se denomina ese espejo rotatorio, gira alrededor de 50 veces por segundo, o sea, con 100 Hz, esta medición del I partido por I0 se puede medir muchas veces por segundo. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a obtener va a ser un promedio de la intensidad, de la razón de intensidades. Ahora, ustedes no se van a preocupar porque el sistema de lectura, esto se va a transformar eléctricamente, esta razón I partido por I0 se va a transformar directamente en una absorbancia que les va a entregar el equipo. Por lo tanto, ustedes no van a ser parte, cuando midan, no van a ser parte de toda esta transformación, sino que van a recibir solamente un valor de absorbancia que va a reflejar la relación entre la radiación electromagnética incidente y la radiación electromagnética que es absorbida. Y ahí van a calcular la absorción a través de la ley de Lambert-Beer. Y eso es básicamente cómo está constituido un equipo. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a un espectrómetro de emisión atómica? Básicamente por la fuente de excitación. La fuente de excitación acá no es una fuente de excitación térmica, sino que es una fuente de excitación luminosa. Entonces, fuente de excitación electrónica. Esa es la primera diferencia. Segundo, que lo que está determinando el detector es la absorción de una determinada intensidad a una determinada longitud de onda. Esa es la segunda diferencia. El fenómeno que se mide es la absorción. La otra diferencia es que la luz que es emitida por la fuente luminosa es una luz que tiene una cierta longitud de onda. Por lo tanto, es específica para el átomo que uno quiere excitar. Por ejemplo, si vamos a excitar cobre, queremos medir cobre, que pase a su cobre estado fundamental y excitado, esto va a tener que ser realizado con una radiación electromagnética que tiene 324,8 nanómetros. Esa radiación, que va a ser emitida por una fuente luminosa, solamente es capaz de excitar los electrones del cobre de un orbital a otro que está cuantizado, o sea, a esa energía. Y por lo tanto, este método es altamente específico porque uno irradia la muestra con cierta radiación que es específica para medir un elemento y no otro. Y por lo tanto, el detector va a medir solamente esa radiación electromagnética, esa longitud de onda. Entonces, uno podría cuestionarse, bueno, entonces, ¿para qué está el monocromador si la radiación electromagnética que se incide ya tiene una longitud de onda? Simplemente es para filtrar o para separar esa longitud de onda de la radiación que se produce por la emisión del atomizador. Ustedes saben que el atomizador también va a producir una cierta luminosidad que se va a producir en distintas longitudes de onda. Y por lo tanto es necesario filtrar o separar esa radiación y dejar solamente seleccionada la longitud de onda del elemento que se quiere medir. Y para eso está el monocromador. Entonces, habían varias diferencias que yo quise resaltar en esta proyección con respecto a la medición por emisión atómica. Las partes del instrumento, eso quiere decir cómo se constituye una fuente luminosa, cómo son las lámparas, cómo son los monocromadores y los atomizadores, la vamos a terminar de ver en la próxima clase, el día jueves. Por lo tanto, vamos a dejar hasta aquí
cuando empecemos a trabajar en la descripción de los componentes de un espectrómetro de absorción atómica, de los distintos componentes, tanto la fuente luminosa, los atomizadores que se ocupan y los monocromadores y los detectores. Van a haber algunas cosas en común con los equipos de emisión atómica, pero hay que hacer la diferencia para poder distinguir bastante bien estas dos técnicas de medición instrumental. Bueno, ahora terminamos la clase, les doy la despedida.